buenas noches, bienvenidos a Cara a Cara. Hoy tenemos un gran privilegio, un programa especial de Cara a Cara con tres ilustres senadores. Alfabéticamente el doctor Jaime Amín, que representa el Centro Democrático, Mauricio Liscano, que representa al partido de la U, y de último, pero no quiere decir que sea el último, sino por orden alfabético, el doctor Jorge Robledo, que representa al Polo Democrático. Y antes de comenzar con estos ilustres invitados de esta noche, quiero hacer una reminiscencia de una entrevista que hice con el doctor Robledo. El doctor Robledo es arquitecto de profesión, ha escrito muchos libros, y como reminiscencia de esa entrevista de hace un par de años, el cataclismo que está pasando, los terremotos que están pasando, me hace acordar de lo que él me dijo. Mike, el bambú puede ser la solución. ¿Por qué? Porque el bambú se contorsiona, se bambolea y tal, pero no se resquebraja. Después el símil de él va a ser producto de otra entrevista, porque él está escribiendo otro libro sobre el particular. De todas maneras, bienvenidos, mil gracias por aceptar mi invitación. Tengo que empezar por usted. ¿Existen en Colombia partidos políticos fuertes? Mike, primero pues agradecerle su invitación, me complace mucho estar con usted, me agrada haber recordado esa entrevista. Pues digamos que no son tan fuertes como uno esperaría que fuera. Aun cuando no son tan fuertes en el sentido en que su manera de operar puede ser muy flexible, para usar una palabra, ¿sí? Muy bambú. Muy bambú, sí. Pero bueno, pero hay partidos grandes, ¿cierto? O sea, si lo fuerte se refiere al grande, pues sí, en Colombia hay unos cuantos partidos que son grandes, pero yo diría que la estructura partidaria en Colombia en general deja mucho que desear. Y habría mucha cosa que corregir, porque además yo soy de los que creo en los partidos. A mí los caudillismos y esas cosas realmente no me convencen, pero no es fácil. En Colombia no es fácil, porque los partidos se terminan volviendo, son como unas federaciones de unidades, ¿no? Entonces no es un todo, sino una suma de partes que se encuentran para unas elecciones o alguna cosa o alguna votación, pero donde realmente la idea del partido de otros países donde las cosas funcionan mejor no es la que se expresa aquí. Pero fíjense, nuestro régimen es presidencial. Y le hice la pregunta por eso. Pero se está manejando como si fuese un régimen de primer ministro. Una enorme cantidad de partidos políticos en el Parlamento, pero no con una fuerza coercitiva de tal manera que el presidente pueda manejarlos. Porque manejar partidos políticos cercenados, aun cuando apoyen al presidente, no es lo mismo que un partido presidencial fuerte. Lo que pasa es que aquí hay un punto, y es sobre todo los partidos amigos del gobierno. Sus unidades son muy dependientes de las dádivas o del poder presidencial o de los ministros. Entonces, al final lo que sucede es que el partido es como una especie de conjunto, pero los manejan muy al detal, ¿no? Porque cada congresista necesita una conexión, digamos, con el presupuesto nacional para poder garantizarse su clientela o sus electores. Entonces ese es parte del problema que hay. Yo diría que en Colombia la política toda tiene un problema extremadamente grave, y es la clientelización de la política como política central. O sea, aquí el clientelismo, o sea, el dar dádivas, Mike, no es como una aberración del sistema, sino que es el sistema mismo. Y eso, por supuesto, genera todo tipo de patologías que en la medida en que hay más plata, más problemas van creando, porque esto ya se vuelve, es una batalla entre presupuestos. Entonces, Jorge, si interpolamos eso, los tres punticos del teorema, quiere decir que cada persona es un partido político. En cierto sentido, no absolutamente, porque hay una serie de cosas que los unen, pero sí coercitivamente. Pero sí, y el gobierno los maneja mucho así, ¿no? De uno en uno. Entonces hay casos, por ejemplo, puede suceder casos en que un partido es, digamos, dueño de un ministro, pero si usted va y mira, la verdad es que el ministro no es de todos, sino que es de uno o de varios de los miembros del partido. Doctor Liscano, bienvenido. Mil gracias por aceptar la invitación. Le hice esa pregunta al doctor Robledo porque ustedes están tratando ahora el post-conflicto. Pero teóricamente, porque no se sabe qué hay dentro del conflicto mismo que va a ser parte del post-conflicto. Usted es ilustre miembro del partido de la U, el partido del gobierno, el partido que eventualmente eligió al presidente Santos. ¿Qué interpreta el partido de la U como post-conflicto? En primer lugar, pues permítame agradecer la invitación. Usted es realmente una institución para todos nosotros aquí en el Caribe. Yo lo veo porque además usted sabe que Telecaribe ya está en el satélite, entonces uno lo puede ver por eso. Entonces me parece, he visto su programa y realmente me encanta. Muchas gracias por la invitación, es para mí un honor.
Por posconflicto entendemos la posibilidad de realmente construir la paz. Es decir, lo que se está haciendo en La Habana fundamentalmente es silenciar los fusiles, es ponerle fin a un conflicto. Pero la construcción de la paz, es decir, el reencontrarnos, fortalecer las instituciones, eso requiere todo un proceso del Estado, que es que las FARC van a dejar unas zonas que históricamente ellos han ocupado, y esas zonas requieren de un esfuerzo estatal, primero instituciones. Si nosotros no llegamos a esas zonas con escuelas, con carreteras, con educación, con salud, con policía, con ejército, con jueces, pues simplemente esas zonas las van a ocupar otros grupos al margen de la ley y se va a reciclar la guerra. Yo históricamente he puesto un ejemplo, el de Otoniel, hoy jefe del clan Usuga. Otoniel fue una persona que empezó históricamente en el EPL. Cuando el EPL firmó el proceso de paz, él no firmó el proceso de paz. Después las FARC fueron a matar al EPL porque los llamaban traicioneros en Urabá, y él se fue para los paramilitares. Los paramilitares se desmovilizaron, él no se desmovilizó y creó el clan Usuga. Es lo que llama el reciclaje de la guerra. Mientras esas zonas no se copen con instituciones, pues obviamente la guerra se va a reciclar. Entonces lo que entiende el gobierno y lo que entendemos en el partido de la U es la verdadera construcción de la paz, inversión social, justicia, y es el gran esfuerzo que tenemos que hacer para que se construya la paz, y no solamente institucionalmente, sino yo diría también personalmente, la paz con el vecino, la paz individual, el perdonar al otro, la verdadera reconciliación. Pero Mauricio, si usted ausculta la historia de las paces, generalmente la paz se hace cuando hay un triunfador en una guerra. Fue el caso de las dos guerras mundiales, la del Kaiser Guillermo II y la guerra del 39 al 45, que fue la guerra de Alemania y de Hitler. Vino el juicio de Nuremberg. Y en el juicio de Nuremberg, las cabezas visibles del Führer fueron las que pagaron. No fue la gente que estaba alrededor de él. No hubo campos de concentración. Fue personas que pagaron porque produjeron la guerra. En esas zonas, eventualmente, que dice usted, que acaba de enumerar, no solo son campos de concentración. ¿Quién va a ser el mandante? En esas zonas lo que se está previendo es, digamos, nosotros necesitamos, el proceso de paz lo que busca fundamentalmente es que cambien las armas, digamos, por la participación política. Tienen que entregar las armas. Ese es el fin, digamos, del proceso de paz. Obviamente habrá justicia, reparación, digamos, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las víctimas, pero para poder que entreguen las armas, pues claramente los tenemos que concentrar. La única forma de verificar objetivamente que las FARC vayan a entregar las armas es que estén concentradas. Usted no puede decir que las FARC son 7.000 hombres o tienen 15.000 armas o son 7.000 hombres y 7.000 milicianos, como dicen los estatutos de las FARC, que por cada hombre en armas hay 3 milicianos. Se dice que tienen un hombre en armas, un miliciano más o menos, pero la única forma de saber si son 7.000, 6.500, 11.000, 9.000 es que se puedan concentrar. ¿Quién garantiza que se concentren? ¿Quién garantiza que verifiquen? ¿Y quién garantiza que entreguen las armas? Que es la gran preocupación de los colombianos. Pues el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Digamos que ese es lo que está previsto, que entre otras cosas es lo que se está acordando hoy. ¿En qué momento entregan las armas? ¿Dónde las reciben? ¿Dónde las guardan? Mientras se produce todo el proceso de refrendación. Mauricio, usted ha utilizado la palabra milicianos. Milicianos son aquellas personas que se alquilan, que no conforman un ejército levantado contra el Estado libremente. ¿Esos milicianos quiénes son? Pues los milicianos son las redes de apoyo que tienen las FARC, que tendrán que entregarlos, porque claramente como está diseñado el proceso de paz, para que ellos puedan obtener beneficios, combatientes o milicianos, pues ellos tienen que contar la verdad. Si ellos no cuentan la verdad, si la FARC no cuenta la verdad, va a tener penas. Si la cuenta tardíamente, entre 5 y 8 años. Y si nunca la cuenta, 20 años de cárcel en condiciones ordinarias. Entonces, el sistema está diseñado para que las FARC tengan que contar la verdad de los crímenes que ha cometido, dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos. Y eso es todo lo que está diseñado en el sistema de justicia transicional. Si ellos no cuentan eso, pues se van a la cárcel. Por eso los mitos de que el proceso de paz no permite cárcel para los que cuenten la verdad, que tendrán sí penas restrictivas de la libertad, pero la cárcel con barrotes o con camisas rayas, como la gente se lo imagina, se hará para quienes no cuenten la verdad o quienes la cuenten tardíamente. ¿Quién lo determina? Como hoy en Colombia un juez, el que tendrá, digamos, una acusación, los tribunales de paz, y decidirán quién cuenta la verdad y quién no cuenta la verdad, como pasa hoy en la jurisdicción ordinaria. Usted ha escuchado
un ilustre senador que siempre ha sido muy bien calificado en sus procesos senatoriales, que es el doctor Robledo. Usted ha escuchado a una voz muy reconocida del partido de la U en cuanto a la paz. Usted representa al Centro Democrático aquí en esta mesa esta noche. ¿Por qué se opone usted, después de lo que ha habido, y sus compañeros del CD, al proceso de paz de La Habana? Mike, muchas gracias. Un saludo muy especial a mis colegas, a la amable audiencia también. Estamos en el argot beisbolero en 2 bolas sin strike. Vamos a lanzar una pequeña recta de humo al centro para situar el contexto de la conversación. 2 lanzamientos difíciles, pero bolas. Esos son 3 y nada. 2 y nada tiene 2 chances. Pero 2 sí. chances. Pero mire, Luis Carlos Galán decía que en Colombia había más territorio que Estado. Esa era la Colombia del 2002, cuando había un Estado fallido. Los jóvenes de las nuevas generaciones no lo saben, lo acabamos de comprobar en una universidad aquí de Barranquilla. Entonces, la calificación que puede tener la gente joven hoy de lo que era ese país rural y urbano del año 2002 era, en palabras de una muy importante ONG norteamericana, de mucha credibilidad, un Estado fallido. Uribe recuperó fundamentalmente el concepto de nación, de Estado, de presencia institucional en todo el territorio. 450 municipios no tenían un solo policía. Vienen 8 años de política de seguridad democrática donde se recupera esa institucionalidad en vastas zonas del territorio de las que hablaba Luis Carlos Galán. Y yo rescato un poco el término de naciones y de guerra, si se quiere. Es que, primero que todo, no son los ejércitos los que ganan las guerras, sino a las naciones. Pero además, lo que claramente existía en Colombia era un Estado en donde las instituciones estaban cooptadas en gran parte del territorio nacional por grupos de izquierda y de derecha. Yo los condeno por igual. Parodiando un poquito al general Benjamín Herrera, yo dije hace 12 años cuando fui congresista también, ni hegemonía guerrillera ni república paramilitar, Colombia. Eso mismo lo digo hoy. ¿Eso ha cambiado? Ha cambiado y mucho, pero mire lo que ha pasado. Llegó la policía a todo el territorio nacional, vinieron programas sociales muy importantes, el Plan Colombia funcionó bien, la FARC y los grupos criminales y los terroristas paramilitares también se refrenaron y hubo un gran avance de la institucionalidad en el país. Llegó Santos con un modelo diferente, a pesar de que había sido votado para seguir la conducción de una línea. Y hoy estamos viendo que esa, entre comillas, guerra, el que va a dictar los parámetros de ese armisticio no es el vencido. Es que no hay vencidos. Mi querido Mike, hoy no es el vencedor, perdón, sino el vencido. Escúchame el lapsus, porque es que precisamente se le está abriendo un abanico de posibilidades a un ejército, entre comillas, que no lo es, sino una fuerza criminal, terrorista, que son las FARC, y del Parlamento todo está obnubilado por la mermelada. Y nosotros tenemos que decirle a millones de colombianos, el 80% que no cree en este proceso porque solamente le genera incertidumbres y angustia al colombiano a pie, que hay otra salida. La salida es una paz real y no una paz formal. La paz formal vendrá por cuenta del papel que se firma en La Habana. La paz real, cuando se retomen y perdónenme la expresión, se amojonen las líneas rojas que hoy se han traspasado vulgarmente en La Habana. Doctor Robledo, estamos en el evento de una crisis ministerial. Yo no sé por qué le llaman crisis, porque todos los gobiernos del mundo, el mandante, el primer ministro, el presidente le dice, señores, voy a cambiar mis ministros, etcétera. Pero este es un cambio sui generis. Este es el cambio de ministro para el post-conflicto. Como si ya se hubiese interpolado todo y los vectores dicen que el conflicto se acabó. Los que van a entrar están representando el post-conflicto en el Ejecutivo. Ustedes de pronto entran al gobierno. Eso es lo que se rumora. No puedo decir más que los rumores que escucho. La señora miembro eminente del
Polo Democrático puede ser nombrada ministra. Al ser nombrada ministra y habiendo sido oposición por cuestiones netamente políticas e ideológicas, ¿ustedes en el Polo aceptarían eso? A ver, Mac, empiezo por decir esto. La razón de la crisis ministerial, yo creo que es evidente que lo del posconflicto es en buena medida retórica. Yo creo que el doctor Santos, como en otros cambios de ministros en los gobiernos, lo que tiene son unas debilidades y se supone que esas crisis ministeriales las corrigen, porque en buena medida lo que hacen las crisis es como renovar la capacidad de engaño, ¿cierto? Es echarle el cuento a la gente de que el problema son los ministros y no el presidente. Resulta que al final, yo suelo poner un ejemplo que es el de las orquestas, ¿no? Sí, entonces los ministros son los músicos, pero tocan la música que diga el dueño de la orquesta, que es el presidente, y el que mueva el palito en el caso de las sinfónicas, que es otra vez el doctor Santos. Entonces, yo ahí no me hago ninguna ilusión. Ahora, en relación con el caso que usted menciona específico del Polo, pues la información que nosotros tenemos de la doctora Clara López es que a ella nadie le ha hecho ninguna oferta, ningún planteamiento en ese sentido, y que ella pues no tiene, digamos, nada que decir al respecto. Y la decisión que hemos tomado en el Polo es que vamos no a hacer análisis sobre conjeturas, sino vamos a ver cuáles son los hechos. Pero sí recuerdo esto: hay no sé cuántas decisiones del Comité Ejecutivo Nacional del Polo, que es nuestro máximo organismo de dirección, y del cuarto Congreso y del tercer Congreso, que nos declara en oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y yo aspiro a que esa decisión del partido no se vaya a modificar de ninguna manera, porque resulta que nosotros no tenemos con el doctor Santos sino una coincidencia, que es el tema del proceso de paz, y eso que nosotros tenemos ahí nuestra independencia, y en lo demás no son sino desacuerdos. Y por ende, Jorge, un nombramiento, por lo menos las conjeturas audibles y escritas son de que la doctora Clara ha sido pues informada de que eventualmente puede entrar al gabinete. Yo creo que usted las ha escuchado tanto como yo, las ha leído tanto como yo. Usted acaba de mencionar aquí lo que dijo el tercer y cuarto Congreso, que es el conglomerado del Polo Democrático, que está carretizado como PD, ¿cierto? Sí. Si la doctora entrase, ¿en qué evento entra? Yo voy a insistir en la idea de que hemos tomado la decisión de que sobre conjeturas no hablamos. Ya habrá que reunir el Comité Ejecutivo del Polo. Ni siquiera quiere echar una tomar la decisión. No, los periodistas son insistentes, ¿no? ¿Cierto? Y entiendo muy bien que ese es su papel, pero digamos que esperemos a ver qué va a terminar sucediendo y el Polo tomará sus respectivas decisiones, pero yo insisto en decir lo que dije. Este es un partido declarado en oposición al gobierno. Entonces usted insiste en lo que dice en razón a que el cuarto Congreso, yo no sé cuántos tienen carretizados, pues, sí, 30, 40 mil, etcétera. No, en ese cuarto Congreso votaron como más de 400.000 personas. Bueno, 400.000 personas, 10 veces más de lo que yo tenía en mente. Claro. Quiere decir que ustedes seguirán siendo oposición porque ese es el designio y el derrotero de su Congreso político. Yo aspiro que eso no se modifique, es mi punto de vista, que eso no se debe, no debe modificarse, sí, porque no encuentro las razones. La representación personal de alguien que pertenece a un partido, ¿verdad? Insisto, Mike, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y vamos a ir tomando decisiones. Bueno, entonces, como vamos a tomar decisiones, para el otro segmento vamos a tener que hacer un break porque el productor me lo dijo. Pero tomo en cuenta muy sesudamente lo que usted quiere hacerme ver a mí, que yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, desafortunadamente. Esperemos el decreto. No se vaya, ya venimos con estos 3 ilustres senadores del Polo Democrático, el doctor Robledo, del partido de la U, que eligió al presidente, el doctor Liscano, y de la oposición inveterada. Coherente, el doctor a mí. No se vaya, ya venimos. Bienvenidos a Cara a Cara. Doctor Mauricio Liscano, ¿usted cree que se puede mantener un estatus beligerante durante casi 50 años, verdad? Pues realmente, digamos, las FARC no han tenido en el estricto sentido de la palabra el estatus de beligerancia. El estatus de beligerancia, pues como lo dice el derecho internacional humanitario, pues tienen que haber tenido
un territorio controlado totalmente, unidad de mando, y han tenido que, digamos, tener una especie como de reconocimiento por parte de otras naciones. Esos son los tres, digamos, como requisitos para entender el estatus de belligerencia desde el punto de vista de derecho internacional. Lo que ha reconocido Colombia no es el estatus de beligerancia, sino el estatus de conflicto interno armado, bueno, que les da la posibilidad de negociar con ellos, pero que por supuesto no lo reconoce como otro Estado. Pues, esa es la claridad. Bueno, gracias por la aclaración, muy válida. El estatus de alzarse en armas contra el Estado durante 50 años, la FARC. ¿Usted cree que se puede mantener un ejército que eventualmente se decía que tenía 15, 20.000 personas? Hoy Jorge dice que tiene 7.000 y Jimmy dice que tiene más o menos esa cantidad, solamente con dádivas de la gente que están alrededor de las regiones en donde ellos están localizados? Bueno, claramente las FARC han sido una organización al margen de la ley que ha tenido, a mi juicio, una combinación entre ideología por la que nació. Ahí hay una gente que tiene, digamos, algunas ideas comunistas y, digamos, de quererse tomar el poder, uno no lo puede desconocer, sobre todo en la cúpula, pero que también ha tenido un componente criminal muy grande, basado en el narcotráfico, basado en el secuestro, basado en el terrorismo, porque cuando ponen bombas son terroristas. Es decir, hay, digamos, una combinación de dos cosas. Obviamente toda guerra y toda violencia se termina degenerando, una cosa es lo que empieza, otra cosa es lo que termina, pero precisamente eso se trata el proceso de paz, de sacar inclusive hasta los más criminales, sacarlos de la guerra, porque lo que queremos es pensar en el futuro, que no haya más víctimas, más muertes, y en eso es lo que estamos comprometidos todos ahora, un país que realmente podamos vivir en paz. Mauricio, reconocer de que uno es un criminal conlleva de que no va a haber cárcel. Ese es el caso que usted me acaba de enumerar en su intervención pasada. Que si usted reconoce que usted ha hecho mal, que usted está metido en esto, pues no tendrá barrotes enfrente de sí, no tendrá cárcel. Eso no es una interpolación como si fuera impunidad, no, el levantamiento en armas contra el Estado de Derecho. No es impunidad por lo siguiente. Primero, porque hay una justicia que se denomina justicia transicional, que es una justicia que también es justicia, es que uno no puede pretender que solo la justicia es cárcel. Eso es una gran equivocación. La justicia tiene una gran cantidad de componentes. De hecho, la principal función de la justicia no es la cárcel, es la resocialización. Esa es la principal componente de la justicia. Pero en este proceso, ya en específico, no de manera conceptual, sí hay justicia, porque primero se crea un tribunal, que es el Tribunal de Paz. Ese tribunal se divide en unas comisiones y una de ellas hace como fiscalía, es decir, va a acusar. ¿Y quién va a componer ese tribunal, Mauricio? A ese tribunal no se sabe, eso es lo que se está discutiendo, pero no van a ser las FARC las que lo va a componer. No se ha determinado que las FARC escojan los jueces. Ese es el gran debate que hay hoy. ¿Quién escoge los jueces y cómo son los jueces? Lo que se ha dicho es que van a haber unos internacionales y otros nacionales. Ahí está el gran debate. Como dicen, el diablo está en los detalles, ahí está el gran debate. Pero no es cierto que las FARC va a escoger ese tribunal. Y además las víctimas van a tener la posibilidad. Ese tribunal va a haber un juicio y va a haber una sentencia. Sentencia que puede determinar ¿qué? Para los guerrilleros de base, como sucedió con las bases de los paramilitares o como ha sucedido con muchos, pues seguramente habrá una gran amnistía. Pues el guerrillero que solamente cometió el delito político, es decir, por verse un uniforme, portar un arma, ese guerrillero pues obviamente podrá inmediatamente resocializarse, como sucede hoy, inclusive como sucedió con 30.000 paramilitares, lo discutíamos ahora en el debate, y ya los que han cometido delitos de lesa humanidad, que son los que son parte del Tratado de Roma, que no pueden pasar, digamos, de La Habana al Congreso, sino que tendrán que ir a unos tribunales, tendrán que ser juzgados, tendrán que ser sancionados. Lo que se ha dicho es que lo que se definió son penas restrictivas de la libertad. ¿Qué se entiende por penas restrictivas de la libertad? Ahí hay otro gran debate, pero pueden ser granjas agrícolas, pueden ser casas, pueden ser zonas, eso es lo que se está debatiendo, pero por supuesto ellos tendrán que ser juzgados, tendrán una sentencia y tendrán una pena que puede ser parte restrictiva de la libertad, parte de resocialización, parte de entrada comunitaria si la gente le duela, pero al final del día lo que queremos todos los colombianos es que haya paz, pero también que haya resocialización. Doctor Jaime, dar y recibir es posiblemente el sinónimo de hacer la paz, con el ELN, con la FARC, con esos grupitos y eso. Yo los conozco. ¿Qué se puede hacer con los Úrsula y todos esos derivados? Que ellos vienen de la misma madre. Ellos no son generación espontánea. Yo creo que ellos pertenecían a la FARC, al EPL o a todos esos grupos alzados en armas.
¿Qué necesita el Centro Democrático para aceptar el proceso de La Habana? Goethe decía Merlich, más luz. Nos estaba muriendo y la gente le abrieron las ventanas del cuarto. No estaba refiriéndose a la luz que entraba por la ventana. Mire, Mauricio ha hablado del tema de la justicia transicional. Hay que decirle a los amables oyentes, el tema de justicia transicional es un tema nuevo, novedoso, de 12 años, no tiene más. Que no nació además de ningún tribunal, nació de una organización privada norteamericana, la organización Ford. Y la justicia transicional está instituida en los países en donde ha operado para aquellos en donde ha habido tránsitos de regímenes dictatoriales, es decir, de dictaduras, a democracias. Colombia no es ese caso. Colombia nunca ha sido una dictadura. Por allá en la década del 50, el espacio con el general Rojas Pinilla. Pero Colombia no ha sido una dictadura. Al contrario, ha sido un modelo, aparte de los Estados Unidos, de civilización política en 100 años. Entonces, dicho eso, nosotros tendríamos primero que decir las cosas como son. Hay unas líneas rojas en La Habana. Lo que el pueblo colombiano quiere, porque si no lo miramos de manera invertida. ¿Qué es lo que dice el pueblo colombiano? La popularidad de Santos está solamente en el 10-12%. ¿Por qué? Porque le miente al país, porque el colombiano de a pie es inteligente, porque no le cree, porque desde que hay registros en las encuestas de opinión, nunca ha habido un presidente más impopular que este. Lo que pasa es que con la chequera la mermelada se sostiene. Pero le digo otra cosa importante, Mike. Si fuese así, ¿por qué no la apoyan en el proceso de paz? Porque le genera miedo, incertidumbre, temor, angustias al colombiano de a pie. Porque el colombiano de a pie, que es inteligente, está viendo que, uno, no van a pagar un solo día de cárcel, ni uno. Dos, no van a entregar las armas. Dicen que la ONU lo está respaldando, pero la ONU a través de la CELAC, ¿cuáles son los países de la CELAC? Todos los países de la CELAC, Ecuador, Venezuela, son países que han sido proclives al tema de la FARC desde el punto de vista ideológico. Tres, no van a reparar con un solo día de cárcel. Yo lo que dijo The Economist, el semanario más importante a nivel económico del mundo, que la FARC tiene 10.500 millones de dólares. ¿Qué hizo Santos? Votó al director de la UIAF porque le había dicho esa verdad a la gente de The Economist. Y cuarto, bueno, eso es de usanza común también. Bueno, Jaime, pero en todos los gobiernos. Pero Mike, y lo más importante es que no van a reparar, con su inmensa fortuna no van a reparar, son las pobres viejecitas. Entonces nosotros sí queremos la paz como partido, Mike, pero estamos diciéndolo a los colombianos, y particularmente a través de los colombianos y de ese sentimiento al presidente Santos, que reconsidere cambiar un poquito un modelo. Incluso se lo dijimos hace poquito con el presidente Uribe en Bogotá. Mire, ¿qué pasa si la Corte tumba el plebiscito? No acaben con el proceso de paz, pero reoriéntenlo, reformúlenlo. Díganle al colombiano que sí es posible una paz, que no sea una paz formal, que se firme en un papel, sino una paz real, que reconcilie los espíritus de los colombianos y en donde la verdad esté sobre la mesa, porque hoy hay dos mesas. Una por arriba que le muestra a Santos convenientemente al país, con unos medios ensimismados, adormilados, unos gremios que ni para qué hablar, el doctor Robledo lo sabe también, y por debajo de la mesa lo que se está realmente negociando en La Habana, y que nosotros, miren lo que pasó con la llegada del Paisa, y nadie dijo nada, allá en la mesa de La Habana. Doctor Robledo, quizás el conflicto más largo fuera del pleito religioso árabe-israelí es el de Irlanda. Religioso también. 400 años. Ahora, creo que hace un par de días, 2 o 3 días, avanzaron un poquito hacia Irlanda, que es uno de los países que económicamente está mejor hoy día que ninguno. Y Sudáfrica más o menos igual. ¿Qué se puede hacer donde no hay sino un conflicto armado de rebelión contra el Estado? Llámalo como quieras, alzados en armas como quieras, a un conflicto como el del apartheid en Sudáfrica, que buscó la paz. Mal que bien, ellos llegaron a una congestión blanco y negro, y el conflicto religioso entre católicos y protestantes en Irlanda, que se compagina con el de Colombia, por ejemplo. A ver, Mike, yo voy a hacer este comentario. A veces el debate sobre los detalles se vuelve tan intenso que se pierde de vista el conjunto. Sí, a veces las ramas no nos dejan ver el bosque. Entonces, yo quiero como ponernos un poco en dónde es que estamos. Llevamos medio siglo de ese horror, de esa violencia. Digo, la violencia estéril que nada bueno le ha dejado el país. Y eso no se ha podido resolver a bala. Yo desde que estoy niño estoy oyendo decirle a todos los gobiernos que lo van a resolver a bala y no se ha podido. Entonces, hoy estamos en que nos toca volver a escoger. O se sigue buscando resolverlo a bala o se intenta resolver mediante una negociación. Este gobierno, y yo estoy de acuerdo con eso, intenta
resolverlo mediante una negociación. Ahora, que sea mediante una negociación, pues tiene una cantidad inmensa de implicaciones de todos los órdenes. Entre otras cosas, pues la negociación no consiste en que yo le digo a usted, haga lo que a mí se me dé la gana, porque entonces usted simplemente dice, pues entonces no hacemos nada. Y esto es supremamente complejo y se presta para 1000 debates y los desacuerdos son todos los que usted quiera. Pero se olvida una cosa, es que si al fin el proceso tiene éxito, o sea, si al fin logramos que las FARC abandonen su decisión política de la lucha armada y se pasen a la decisión política de no echar bala, eso va a ser importantísimo para Colombia. Es que ese es el eje punto, central claro. de la paz. Y eso, claro, es que la paz es para el futuro, no tanto para el pasado. A quien le asesinaron a su padre, pues eso no Sí, tiene no lo puede reparación revivir. posible, no hay cómo revivirlo. Yo insisto mucho en esta idea, esto no es una pesadilla, no es que nos despertamos y decimos, uy, qué susto, que yo me soñé con una guerra, no, esto es de verdad. Entonces, aquí el problema es cómo logramos, con los menores costos o concesiones, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Cómo logramos desarmar a esa organización. Y eso va a ser muy importante. Ahora, eso no va a dejar contento a nadie, Mike, porque todos tendremos la posibilidad de decir, esto no me gusta, esto tampoco, esto no sé qué, ¿por qué esto? Pero bueno, para una venencia alguien tiene que darle otro quisiera, recibo. repito mucho, esta idea, yo sí quisiera que mi nieta, que tiene apenas 2 años, viviera en un país distinto al que a mí me tocó y al que le tocaron a mis hijos. Y si para eso es necesario hacer este proceso con todo lo anormal que es, lo imperfecto que es, con todo lo que usted quiera, yo creo que vale la pena que esas armas desaparezcan, porque eso no va a arreglar tampoco todos los problemas de Colombia, eso es paja. No es cierto, pero, no sé, 10.000 fusiles, los que sean menos, eso va a ser importante. Sí, pero si no arregla el problema de Colombia en su integridad, por lo menos es un gran paso para arreglarlo en el futuro. Claro. Está caminando usted por un sendero un poquito más claro, y se ve la luz del túnel al final. El fin de la violencia liberal conservadora, lo repito mucho, y es así que fue, ya, digamos, entre comillas, bien injusto el arreglo. Usted se acuerda, ¿no? Fue que aquí hubo 300.000 muertos y olvidémonos del asunto. Eso uno lo puede criticar de 1000 maneras. Hay libros enteros criticando ese acuerdo, pero la verdad es que esa matanza terminó. Y eso es positivo. El acuerdo con el M-19 también se puede criticar de 1000 maneras quien quiera hacerlo, ¿sí? Bueno, pero lo cierto es que esas armas desaparecieran. Entonces aquí yo veo esto con ese, digamos, con esa posibilidad que tenemos aquí. Y si yo extractara vulgarmente en mi mente, yo soy el culpable de que esa interpretación que usted le da al giro de la paz es posiblemente la que va a utilizar su congénere y copartidaria para llegar al gobierno. ¿Usted lo aceptaría? No, yo estoy convencido que uno, para respaldar el proceso de paz, no tiene que ser santista, y es lo que nosotros hemos demostrado. No, yo no he dicho que quiere ser santista. Sí. Si entrar al gobierno no quiere decir que sea santista. No me diga eso. Pero lo digo en general, ¿cierto? O sea, uno puede respaldar ese proceso de Pero paz. es un dar y recibir. No, sí, pero es que además finalmente hay una cosa que también es bueno dejar clara aquí. Nosotros no somos el gobierno, pero tampoco somos las FARC, ¿cierto? Eso son, digamos, una negociación que están haciendo ellos, allá entre ellos, y parte de la gracia del pueblo es nuestra independencia. Los colombianos tienen que saber, nosotros somos independientes de todas las demás fuerzas políticas de Colombia, y eso lo valoramos. Pero ustedes no pueden negar que ideológicamente son una fuerza de izquierda, ¿no es cierto? Cosa más insistente que un periodista, Mike, es casi imposible de encontrar. Entonces vamos a hacer un break entonces, pues, sí, para que se siga riendo. No se vaya, ya venimos. Mil gracias, doctor Cepeda, nuestro productor, cara a cara aquí con estos ilustres senadores. Utilizando un término de béisbol, vamos a tratar de no utilizar bolas rápidas, que a veces son molestosas, 95 millas para batear es difícil. ¿Usted cree en la independencia de la Fiscalía colombiana? Pues la verdad depende de quién esté al frente. Como Estado de la Fiscalía, pues no es totalmente independiente. Primero porque la nombra el presidente y segundo porque la escoge, digamos, la Corte Suprema de Justicia. A mí me parece que ese galimatías que tiene Colombia hace que la Fiscalía sea entre independiente y no tan independiente. Uno le gustaría más ver el sistema gringo, donde usted escoge el fiscal y por supuesto políticamente responde el gobierno por el fiscal, o una cosa realmente de concurso independiente. A mí no me gusta mucho cómo está hoy diseñado el sistema, ese enredo de que nomina al presidente, escogen las cortes, termina, digamos, tanta gente metiéndole la mano al tema que muchas veces no sale tan bien
la escogencia del fiscal. No es el sistema gringo, mi querido Mauricio, es un sistema de las democracias actuantes. El ente acusador es el Estado y el Estado es el jefe del gobierno. Aquí el señor fiscal es un ente totalmente aparte. Ustedes no lo pueden citar como parlamentario porque es un hombre intocable. Pero ¿no se ha dado cuenta usted del tira y jala que hay? El Partido Liberal tiene un candidato, el Partido Conservador tiene otro candidato, y el Partido de la U, ¿ustedes tienen candidato? No tenemos candidatos. No tienen candidato. Es decir, les hicieron conejo. No, es que nosotros creemos, no, la verdad es que nosotros creemos que la fiscalía, Es el partido del que la presidente fiscalía, y no tiene candidato. no, es que la fiscalía no tiene que ser partidista. Yo creo que una de las, Ahí voy. No tiene que ser partidista en el evento de que la gran cantidad de partidos que están representados en el Congreso, y eso fue lo que le pregunté al doctor Robledo, que si hay partidos políticos fuertes. Cada uno ha puesto su candidato. Fíjense que hay una crisis pseudo partidista y pseudo real. A una chief of staff, jefe del Estado, sí, del gabinete, renuncia, que ese es un gran puesto para que usted lo sepa, en las democracias actuantes, porque no le gustó que nombraran al señor fulano en la terna. Una terna que escogieron de sobre 150, pero que estaba hablada desde el primer día. Estaba hecho el line-up. pero Estaba hecho el permítame, line-up. esas son las bolas cortas, yo creo que siguen siendo igual de rápidas, pero permítame, yo le contesto, nadie puede ver en el país que la terna que ha hecho el presidente Santos Excelente. es una excelente terna. Incluso persona. exactamente. No, yo no Y estoy que además discutiendo por eso. primera vez en la historia, y eso me lo tiene que aquí decir mi amigo de la izquierda, es una terna de 3. Digo, la izquierda está del otro lado. Está a la izquierda. Bueno, usted está en la izquierda aquí. Ah, bueno. Porque la verdad es que históricamente las ternas No, de nuestro Mauricio, país es eran excelente. ternas de 1. Hoy tenemos 3 personas de excelentes condiciones para que la Corte Suprema pueda escoger. Mauricio, se necesitaba concitar a 150 pretendientes para salir con esos 3, que desde que el pelado mío, el último nieto, me dice, pues estos son los mismos de hace 2 meses. Yo creo que hay 2 elementos, digamos 3 elementos que son importantes ahí analizar. El primero es que fue la MOE, las organizaciones sociales, las que le escribieron una carta al señor presidente hace, no para ahora, para la elección del magistrado de la Corte Constitucional, donde le pidieron al presidente que debía instaurar la meritocracia en los órganos de control y de magistraturas. Y 2, la señora Mónica Cifuentes salió del concurso. Y 2, y 3, tanto el doctor Yesí, que es un ministro, como el doctor Néstor Humberto, como Perdomo, tuvieron que inscribirse. Yo sí creo que se pudo haber hecho más corto, pero a mí me parece que de ese proceso pues hubo un debate sano, se dijeron las cosas y salieron 3 buenos candidatos, que al final del día es lo que importa. Doctor Jaime, muchos escritores dicen que esa terna complace al centro democrático. ¿Por qué? Porque eventualmente uno de los eventuales candidatos que Están muy podría ser contentos. fiscal no apareció en la terna. Entonces, eso es como un acercamiento del presidente Santos a un fiscal que no va a perseguirlos a ustedes. ¿Usted cree que eso es así como se dice? Mi querido Mike, zapatero a tus zapatos. Nosotros no opinamos frente a eso y creeríamos que la Corte tiene una oportunidad única de reflexionar sobre 3 hojas de vida que están en el tapete. Pero le digo algo, los antecedentes de lo que no debió convertirse en la Fiscalía General de la Nación están a la vista de todo el mundo. Y eso no puede volver a pasar más nunca en el país. Pero además una cosa, eso pasó con la complacencia del presidente Santos. Porque el fiscal saliente fue un corifeo de la paz. No hacía sino ponerle, digamos, un camino y toda la alfombra roja a todo lo que representaba la negociación de La Habana. Y yo lo digo claramente, el fiscal no está para ponerle alfombra roja a los delincuentes. Un fiscal aquí y en cualquier parte del mundo está para perseguir a los delincuentes. La política de paz que la haga el gobierno, nunca un fiscal. Fiscal, tú hablabas de las democracias americanas. No solamente americanas, Las universalmente. occidentales, digámoslo así. Un fiscal es parte de un Estado, pero es donde perdóname la expresión, el brazo armado del aparato criminal, de persecución criminal del Estado. Eso es como el General Attorney de los Estados Unidos. Su única función no es hablar de paz, es perseguir hasta el último de los delincuentes. Eso no pasó en Colombia. Y desafortunadamente tampoco operaron las contraprestaciones constitucionales. Porque el fiscal, nosotros lo citamos al Congreso y olímpicamente rehusó ese llamado.
no puede volver a presentarse un caso así. Ojalá que quienes están ternados, que hasta donde sabemos tienen unos más, otros menos, pero son hojas de vida calificadas, no vuelvan a caer en la tentación de la política. Y se lo digo ¿por qué? Porque ya está saliendo el mismo presidente Santos a decir que A, B o C, no voy a decir cuál ni cuáles, A, B o C, trabajan tal cosa, trabajan tal otra. No, dejen que la fiscalía haga su trabajo, que es perseguir a los delincuentes, que bastantes que hay en Colombia, y bastante que se ha disparado la extorsión por cuenta de ese proceso de paz mentiroso. Solo una, Mike, Jorge, yo tengo perdóname. esta idea. Antes de que se me vaya la representación popular es el arma de la oposición hablada. Y usted es eso. Usted es un representante en el Parlamento colombiano con mucha honra de esa oposición que quiere una mejoría. ¿Cómo es posible, como dice el doctor Jaime, que ustedes no puedan citar al fiscal porque él se niega a participar de un cuestionario que le presenta a su señoría? Sí, esas son las deformaciones increíbles. Tampoco podemos citar al alcalde de Bogotá si no da permiso la Corte Constitucional. O sea, son todas cosas las democracias del mundo, no, inclusive son en los cosas. países socialistas. Sí, claro, esa es Se una cita en cosa el Parlamento, en el Politburo y en todas partes a las personas Obvio, que tienen que responder por el puesto que detentan. Exacto, pero volviendo al tema en el que estábamos, me interesa decir esto. Bueno, terminado ese sainete que le salió tan mal al doctor Santos del falso concurso y todo, ¿qué fue lo que sucedió? Yo no ¿Por qué lo comparto, titula de sainete? porque finalmente salieron los mismos tres que ya tenía entre el bolsillo. Eso no se le ocurre sino a Santos, ¿cierto? Que levanta una piedra y se la deja caer en la cabeza. Eso es una cosa como increíble, pero bueno, pero al final yo no comparto la idea de que esa es una terna de tres. O sea, todos los analistas están diciendo en que esa es una terna de uno para elegir a Néstor Humberto Martínez. Y ojo, y yo diría que esa puede ser la peor terna, sí, puede ser la peor terna de la historia de la Fiscalía. Lo voy a explicar por qué. Se supone que esta es una democracia, y democracia quiere decir etimológicamente el gobierno del pueblo. Y lo contrario a la democracia es la plutocracia. Sí, que es el gobierno de los ricos, en este caso en el mundo de hoy sería de los super recontra hiper mega ricos. Y ese es el hombre, Néstor Humberto Martínez. Es que Néstor Humberto Martínez ha sido toda la vida el abogado de los más poderosos colombianos y ahora es el representante en Colombia de la mayor transnacional de abogados del mundo. Y resulta que ahí lo que hay es una puerta giratoria, un carrusel en que van de lo público a lo privado, moviendo los grandes negocios. Entonces, Jorge, usted dice que él no podrá enfrentar y afrontar ningún caso que esté dentro de los vectores de ese poder. O sea, el punto es que aquí hay un asunto que es de principios, es un asunto que tiene que ver incluso con la ética. Es una cosa afrentosa que un presidente de la República se atreva a decirle a los colombianos que a este inmenso plutócrata lo pone como jefe de la Fiscalía, como si no hubiera nadie más en Colombia, pero además con el inmenso poder para bien discutible que nos mostró el doctor Montealegre que tiene la Fiscalía. Entonces aquí tiene que haber un montón de gente temblando, ¿sí? Por el nombramiento del doctor Néstor Humberto, porque obvio que él va a llegar ahí, Mike, a representar los intereses de su gente, pero es que no nos puede tratar con la candidez de que al señor, apenas se siente en la silla de la Fiscalía, le cambian las neuronas y se vuelve como usted o como cualquiera de nosotros. No, él va con todo su aparataje y todas sus relaciones a eso, y eso me parece a mi juicio muy de la descomposición del país. Le digo, es una clase dirigente como diciendo a los colombianos, sí, que hacemos lo que se nos dé la gana. Apreciado Jorge, en el año 61, el primer decreto del presidente Kennedy, que rompió con los estamentos anticlericales, etcétera, primer católico que fue presidente de los Estados Unidos, el primer decreto que salió de su despacho, de la Casa Blanca, de la Casa Oval, fue nombrar a Robert Kennedy fiscal de los Estados Unidos. Dice que Tony... No era santo de mi devoción el doctor Kennedy tampoco. No era santo, no era santo de mi devoción, y yo creo que eso fue indebido. Pero esto es más grave todavía, porque esto es no solo, lo de menos es el hermano, no me gusta, pero es que esto lo que es el jefe de la mayor firma de abogados del mundo actuando en Colombia. ¿Y es española? No, se llama ADL Piper. Creo que es una transnacional. Pero fíjese, ha muerto el hombre que tenía más tiempo en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que la componen 9 hombres constitucionalmente. Murió, y los republicanos dicen que ellos van a considerar el nombramiento del presidente Obama después de las elecciones, lo cual está en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Sí, pero los presidentes necesitan, dentro de la Fiscalía y del Poder Ejecutivo adyacente, alguien que corrobore
lo que están haciendo en el Ejecutivo. No, yo puedo entender, y lo dije así desde el principio, que es obvio que Santos nombra a un amigo. Eso no, eso pues se cae de su paso, y por eso lo del concurso fue un sainete de lo más burdo. Pero lo que pasa es que hay unas cosas mínimas como del pudor, como del republicanismo, ¿cierto? Como ciertas cosas como esto de mandar mensajes que son claves. Y el mensaje que nos manda Santos es la idea de lo plutocrático. Y yo quiero decir, el antagonismo de lo democrático es lo plutocrático. Sí, entonces esto por lo menos se debería debatir, porque yo digo, ¿será que no tiene más amigos el doctor Santos? ¿Sí? ¿Por qué ese amigo particularmente? Además es un hombre de Germán Vargas Lleras, o sea, que es que esto cada vez funciona más como un combo, y a mí no me pueden decir que eso es democrático. La democracia colombiana es muy poco democrática, pero si asumimos el descaro como norma de conducta, pues eso va a ser peor todavía. ¿Usted sabe cuál es el título de la Constitución de los Estados Unidos de 1787? We the people. Nosotros el pueblo. Claro. La Constitución es del pueblo. Claro. Y así... El único apoderado de las leyes es el pueblo. Y demos, digámosle esto a sus oyentes, demos quiere decir, democracia quiere decir demos pueblo, televidentes, quiere decir demos pueblo y kratos gobierno, y plutocracia es lo contrario. Y a mí no me van a decir que la decisión de este personaje en esa fiscalía es pensando en un criterio democrático. Y esto, o sea, los principios, los debates filosóficos no son caprichosos. Esto genera consecuencias de todos los tipos. Y el mensaje, repito, que se manda es un mensaje provocador. O sea, es como de una cúpula que, bueno, sí, que yo hago lo que quiera y que a mí qué me importa. Y en los grandes medios de comunicación entonces nos dicen un abogado muy exitoso. No, no es un abogado muy exitoso. De esos hay muchos en Colombia. Es este personaje. Mi querido Mauricio, nos faltan 3 minutos, uno para cada uno de ustedes, y es implacable el reloj, ¿sabes? Maldito reloj. Pero tenemos que acabar el programa especial con ustedes. Nosotros parecemos pitchers cerradores y Sí. el doctor Robledo abridor. No. Esto es una discusión parlamentaria. En un minuto, ¿qué tendría usted que decir de lo que no ha dicho? No, yo lo que le quiero decir a los colombianos es que tenemos una gran oportunidad histórica para lograr la paz, de prevenir, primero, mucha violencia en el futuro; segundo, de quitarnos ese problema de la violencia que ha puesto los últimos 2, 3, 4, 5, 6 presidentes que se eligen precisamente por la violencia y por la seguridad. Ahora tenemos la oportunidad de vivir en un país en paz y preocuparnos por lo verdaderamente importante, la educación, la salud, y dejar de concentrarnos tanto en esta violencia que nos ha quitado tanta energía. Yo creo que el proceso de paz va a salir bien y, por supuesto, todos los colombianos lo debemos apoyar. Usted, doctor Jaime. Mike, quizá decir que por el hecho excepcional de la paz no se puede hacer todo ni permitir todo. La Constitución no se puede hacer no se puede coger a tirones allí y tijeretearla como lo está haciendo el presidente Santos para, de alguna manera, complacer a la galería. Una galería que además está con una incertidumbre y angustia terrible. Nosotros queremos apoyar la paz, entre otras cosas, porque los únicos que no apoyan la paz en cualquier parte del mundo son o los terroristas o los fanáticos, y nosotros estamos muy... Están con una incertidumbre y angustia terrible. Nosotros queremos apoyar la paz, entre otras cosas, porque los únicos que no apoyan la paz en cualquier parte del mundo son o los terroristas o los fanáticos, y nosotros estamos muy... Están con una incertidumbre y angustia terrible. Nosotros queremos apoyar la paz, entre otras cosas, porque los únicos que no apoyan la paz en cualquier parte del mundo son o los terroristas o los fanáticos, y nosotros estamos muy... Mentira, si ese escenario se da, se recompone nuevamente el naipe, se le dice a los colombianos, partiendo del jefe del Estado, que esos señores tienen que poner la plata, tienen que pagar un precio por tanto crimen, y tienen que entregar las armas. Nosotros estamos dispuestos a colaborar. Jorge. Pues a ver, digamos esto, May, es medio siglo de los horrores de violencia, de una violencia absolutamente estéril, que nada bueno le ha dejado al país. Y esa violencia de las FARC tiene que ver con que ellos tomaron la decisión política de irse a la lucha armada. Yo hago votos porque estén por tomar la otra decisión, que es salirse de la lucha armada, porque al final las armas no se disparan solas.
Las armas las disparan las personas. Entonces, y lo decía Clausewitz, la guerra es una decisión política. Sí, claro. Entonces, si toman la otra decisión, a mí eso me va a alegrar y creo que a los colombianos debe alegrarlos. No será un proceso perfecto, digamos. Será, o sea, ¿cómo es la vida? La vida es la vida es imperfecta. La vida es, claro, imperfección. es anormal y pasan las cosas más estrafalarias y bueno. Pero lo cierto es que si esas armas desaparecen, eso va a ser una cosa positiva. Pero ojo, yo tengo una preocupación. Yo veo a Juan Manuel Santos en el plan de desarmar militarmente a las FARC y desarmar al ELN, y ahí podemos estar de acuerdo en que esas armas desaparezcan. Pero lo veo muy dedicado a desarmar ideológica y políticamente a la oposición, o sea, a volvernos a todos santistas. Eso es un propósito desde el primer día. Eso será con la izquierda. Incluidos ellos. Ahí les puso ya un fiscal, que a una terna, que no es cierto. Pero bueno, no, ese es un debate secundario realmente. Pero yo me refiero a lo de nosotros. Entonces, yo le hago un llamado a los colombianos para que entendamos que ahí no se van a arreglar todos los problemas del país y que necesitamos la paz es para poder luchar mejor, para lograr las transformaciones que necesitamos para que este país no siga funcionando tan mal. Jorge Robledo, 1.000.000 de gracias por su tiempo. Jaime, a mí, 1.000.000 de gracias. Mike. Usted sabe que usted como vocero juvenil de la U, tráigame a los viejos también aquí, no se preocupe por eso. Gracias, Mauricio. Y a todos ustedes televidentes, este es un espacio en que las opiniones pertenecen a mí, que hago las preguntas, y a ellos que me las responden. Pero pueden venir todos los que se crean con el derecho a asistir, porque las puertas de cara a cara están abiertas. Muy buenas noches y hasta la próxima oportunidad.